Apaga la luz, baja el volumen y escucha con cuidado. Lo que te voy a contar no es cuento para asustar a la gente. Es lo que viví, lo que todavía me despierta de madrugada y me obliga a revisar la cuna con las manos temblando. Soy un hombre del campo, nacido y criado en los cerros de Catemaco. Mi vida siempre fue sencilla: la milpa, las vacas, la sombra de un árbol para la siesta. Tenía una paz que sabía a tierra mojada y al café de mi esposa. Teníamos a Emiliano, un bebé que apenas balbuceaba y nos llenaba la casa de ruidos nuevos, de chistes que nadie se explica hasta que los escucha desde dentro. Nunca imaginé que esa paz pudiera romperse de una forma tan fría, tan cercana. Al principio pensé que eran cuentos del pueblo, charlas en la cantina para espantar la soledad. Dicen que andan las brujas en el cerro, me decían unos y otros, y yo les respondía con una sonrisa. En Catemaco se habla mucho de brujas y curanderas. Hay respeto y hay miedo. Yo creía que eso quedaba en historias para no dormir a los niños. Hasta que una noche sentí, con cada fibra del cuerpo, que las historias habían venido a buscarme. Vivíamos a las afueras del pueblo, en una casa de lámina y tierra, rodeada de guajes y nopales. Por las tardes los niños jugaban en la vereda, y por la noche las luciérnagas parecían lámparas que alguien olvidó apagar. La casa siempre olía a guiso y a humo de fogata. La madera crujía como si recordara otras noches. Mi esposa, que se llama Teresa, tejía sin prisa y cantaba para Emiliano. Teníamos hermanos chicos que venían de visita y un vecino, don Lucho, que pasaba cada tanto a platicar de sus siembras. Todo tenía esa paciencia rural que se aprende con el tiempo. Las conversaciones sobre el cerro empezaron leves. Una vaca encontrada sin explicación, unas huellas que alguien juró haber visto cerca del sendero, un gallo que dejó de cantar por varias noches. La gente cruzaba miradas y bajaba la voz en los mercados. «No son animales», dijo una vez doña Refugio, la mujer que guarda muchas historias en sus bolsillos. «No es cosa de hombres». Sus palabras se clavaron en el aire como una espina. Nadie quería decirlo fuerte, pero todos lo pensaban. El pueblo entró en una tristeza con miedo. Esa primera semana, yo me levantaba sin saber por qué me parecía que el aire tenía un peso distinto. Los perros de la casa de al lado comenzaron a aullar en patrones que nadie entendía. De día corrían y de noche no. Una tarde, mientras trabajaba la milpa, vi huellas en la tierra pegajosa después de la lluvia. Alargadas, con dedos largos como garfios. No era pisada de hombre ni de animal que yo conociera. Las huellas estaban dirigidas hacia el cerro, como si alguien o algo hubiera subido y bajado marcando el camino. Me puse nervioso, lo confieso. Para alguien que vive de sudor y rutina, las cosas raras se sienten como puñaladas. La primera noche en que notamos algo distinto fue una noche sin luna, oscura hasta el fondo. Los animales se callaron como si los hubieran tapado con tela. A eso de las 2, oíamos un rasguño en el techo, un sonido que no era viento ni un animal común. Era como si algo frotara las uñas contra la lámina buscando entrada. Me levanté despacio, con la respiración contenida, porque sabía que si movía la cama con violencia, despertaría no solo a los míos, sino a la cosa que hacía ruido. Vi a mis hermanos menores dormidos, la respiración de Teresa en su pecho, que subía y bajaba, y a Emiliano, pequeño y blando, en la cuna. El primer encuentro no fue inmediato. Fue una secuencia de pequeñas traiciones que culminó en algo que todavía me hace poner la mano en el pecho. Sentí que no podía mover un músculo. No era un sueño. Mis manos no obedecían. Mi lengua era de algodón. La oscuridad era densa como una puerta cerrada. En esa inmovilidad escuché una respiración que no era humana. Un susurro húmedo, como tierra removida por boca. Algo se deslizó por la cuna y tocó la mantita donde dormía mi hijo. Recuerdo el olor. Era dulce, pero con un fondo a podredumbre,
como fruta que se olvidó en la poza del patio. Me supo a miedo antiguo. La criatura no era figura clara. La vi a la vez que no la veía. Un encorvamiento, un bulto pequeño que podía ser humano, y no. Dedos largos y delgados, uñas oscuras que parecían cuchillas viejas. Había algo que me heló la sangre. No levantaba la cabeza como nosotros. Se movía como si la columna fuera otra cosa, un tronco que se dobla en lugares prohibidos. Tocó al bebé, y vi como algo, un brillo como tinta, quedó en la piel de Emiliano, en la parte de la muñeca. No había punzada, no había llanto. El bebé no despertó. Sentí un grito dentro, un grito que no lograba salir. La criatura jadeó, hizo un sonido que sonaba a lamento y a burla, y luego se fue. No se fue corriendo, se despegó del suelo con la misma lentitud con la que una sombra se aleja al amanecer. Cuando pude moverme me eché encima de la cuna. Mi mano encontró la marca. Una mancha como sombreada, como si alguien hubiera dejado un sello con barro oscuro. No supe qué hacer. Teresa se despertó con mi voz disparada. Sus ojos grandes se llenaron de preguntas y de pánico. Llamamos a don Lucho. Él llegó con su frente surcada de preocupación y una lamparita que temblaba en sus manos. Miró la marca y dijo poco. No conviene verla mucho, murmuró. De pronto, las palabras de doña Refugio resonaron en mi mente. Que mirar a la bruja puede paralizar, que hay miradas que te dejan vacío. No supe si lo que pensé era por superstición o por sentido común antiguo. Llamamos a doña Refugio. Ella llegó con la noche mansa y un silencio lleno de pasos. Vino con una bolsita de tela. No quiero dar la impresión de que llevaba una receta mágica, porque no es eso. Traía objetos que en el pueblo significan cuidado. Objetos con historia. No voy a describir cómo hacer nada, ni decir qué hacer. Apenas diré lo que vi. Velas consumidas, hilo viejo, hojas machacadas que olían a ruda y a tierra, y un rosario gastado colgado del cuello de mi esposa. Doña Refugio tocó la frente del niño, murmuró palabras que se parecían a rezos y a cantos. Sus manos tenían callos y sabían de noches largas. Con voz templada, me explicó que el sello no se borra con agua simple, y que eso no era algo que se quitara con prisa. Es una huella, dijo, y las huellas no siempre se van. No quiero que esto suene a promesa de seguridad. Las cosas que hizo doña Refugio parecían dar calma. El bebé dejó de estar tan irritado en las noches, pero la sensación de peligro se quedó pegada a las paredes. Nos recomendaron recibir visitas de la gente del pueblo y rezar en voz baja. Se trajeron velas. Se roció agua bendita en el umbral y en los rincones. Algunas personas dijeron que la bendición ayudó. Otros guardaron silencio. No voy a decir que esas cosas curan o que son garantía. Puedo solo narrar que nos consolaron por un rato. El miedo no se fue. Cambió de forma. Antes era un ruido y una marca. Después era un vigilar constante, una sensación de estar siempre bajo observación. Durante los días que siguieron, las noches fueron peor. El bebé lloraba sin motivo aparente a las 3 de la mañana, siempre a las 3. A veces, los hermanos me decían que escuchaban pasos en el techo. Otros, que había un susurro por la ventana, como cuando alguien llama desde lejos para jugar a escondidas. La gente del pueblo empezó a parlotear más fuerte. En la plaza, en la tienda, en la cantina. La gente contaba historias de familias que se habían mudado, de puertas cerradas con clavos y de ranchos abandonados con cucharas colgando del techo, señal de que alguien se había ido apresurado. Nadie quería mirar directamente a la montaña. Don Martín, un anciano que pasó su vida entre herbolarias y leyendas, vino una tarde con la calma del que ya ha visto demasiado y con ojos pequeños que brillan como piedras húmedas. Don Martín habló de paciencia y estrategia, no con palabras técnicas, sino con refranes viejos. La tierra no olvida, pero el tiempo aprende. Se sentó en la mecedora,
con su bastón apoyado en la pierna, y nos contó historias de generaciones, de luces en el cerro, de ancianas que caminaban de noche con una lámpara y un nabo en la mano, todo contado en voz baja, con respeto y con temor. Su historia me dejó frío. Dijo que esas cosas que llaman brujas no atacan por azar. Tienen una lógica que no compartimos, y por eso son peligrosas. No les des la tranquilidad de que aquí todo es fácil, nos advirtió. No hablo de lo que él hizo concretamente, porque no estoy aquí para enseñar, sino para contar lo que sentí. La gente del pueblo empezó a reunirse, a vigilar, a poner tijeras cruzadas en las puertas, a dejar espejos en las ventanas. Todo se volvió un intento de decir, aquí estamos, no somos fáciles. Hubo una noche en que la criatura volvió. Esta vez fue en la casa de la vecina, a unos metros de donde vivimos. La señora Rosa gritó hasta desgarrarse la garganta. Llegaron todos, pero al acercarnos vimos algo que nos heló a cada uno. La puerta estaba rasguñada por fuera, como si algo se hubiera apoyado con las uñas para mirar adentro. La cuna estaba desordenada. Había marcas en la lámina que parecían dedos. No era una presencia cualquiera. La lámina tenía círculos como si hubieran puesto manos enfundadas y las hubiesen presionado con fuerza. Nadie pudo explicar por qué los animales no se acercaban. Los perros se quedaban a distancia, como si olieran algo que no debía ser tocado. En esa visita me tocó ver algo que no espero olvidar. Una huella en la tierra, no muy grande, con dedos delgados y terminaciones puntiagudas. Miré al suelo y sentí que se me helaba la sangre hasta las manos. Todo el pueblo tuvo la mirada fija en ese surco. ¿Qué era? ¿Quién deja una huella así? Don Lucho, con su voz grave, dijo, «Eso no es de hombre». Nadie rió. El miedo, otra vez, dejó de ser rumor para convertirse en prueba. Llegaron conversaciones fuertes en la familia. Teresa quiso llevarse a los niños al pueblo, donde vivirían con su tía, con Luz y con gente cerca. Mi orgullo y mi apego a la tierra me hicieron resistir. No quería dejar la casa que me heredó mi padre. No quería ver mi rancho convertido en recuerdo. Cada discusión terminaba en cansancio y en la misma conclusión. No sabíamos qué era peor, si huir y perder todo lo que habíamos construido, o quedarnos y enfrentar algo que no entendíamos. La impotencia nos ganó muchas veces. Yo me quedaba despierto largos ratos, escuchando los sonidos, recitando en voz baja lo que había aprendido de mi madre y de la iglesia. Teresa velaba con el rosario en mano, aunque no dejaba de llorar cuando se quedaba sola con sus pensamientos. Un día don Martín nos pidió que lo escucháramos sin correr. Nos habló de la paciencia del mal, de cómo a veces la mejor defensa es la vigilancia. Nos vino a decir que no éramos los primeros, y que por desgracia podía que no fuéramos los últimos. Lo dijo con una tristeza profunda, sin sensacionalismos, como quien informa sobre un río que cambió de cauce. Me enseñó a ver la casa con ojos diferentes, a notar las esquinas donde se forma la sombra, a escuchar las respiraciones que no son de animales, a sentir el olor cuando algo pasa cerca. No me enseñó rituales, me dejó observaciones y recuerdos. La casa guarda memoria, dijo, y las memorias viejas atraen lo que viene a terminar aquello que empezó. Esa frase me dejó más solo que el primer rasguño. Las noches se convirtieron en turnos. Yo velaba desde las 12 hasta las 4, con la lámpara apagada a veces para engañar al miedo, a veces encendida para ver si la luz molestaba a lo que venía. Teresa descansaba por bloques, inestable. Mis hermanos trajeron almohadas y colchones a la sala. Nos organizamos como quien se prepara para una tormenta que no tiene pronóstico. Los días eran más tristes. El mercado se había vacío de charlas alegres, y las señoras ya no intercambiaban sus recetas en voz alta. Muchos preferían no comentar, por miedo a que hablarlo fuera una invitación. Y entonces, una madrugada, la cosa pasó de ser toques y marcas a algo que dejó una marca más profunda.
El bebé amaneció inquieto, con una mancha en la nuca, como si hubieran rozado su piel con ceniza húmeda. Esa mañana, cuando entré a su cuarto, sentí que el aire me quemaba la garganta. No es que la casa oliera mal, sino que el olor tenía memoria, dulce podrido, como fruta vieja en un montón de hojas. Mi hijo no recordaría, supieron decirnos luego, pero nosotros sí recordaríamos por los signos que quedaron. Teresa y yo nos miramos, y por primera vez entendimos que aquello no era casual, era insistente. No voy a describir rituales ni fórmulas. Solo diré que vinieron hombres y mujeres del pueblo, con sus maneras de consolar y proteger, y que en cada gesto había cariño y temor. Doña Refugio tocó el borde de la marca con la punta de su pañuelo, como quien mide un dolor. Dijo que había que vigilar, que algunos signos se van con paciencia, que otros se quedan para siempre como cicatriz. Sus palabras fueron un bálsamo y una sentencia. Sentí que la vida que conocíamos se iba rompiendo en pedazos pequeños y afilados. Hubo noches en las que, al cerrar la puerta, sentía que la casa suspiraba conmigo. Cada vez que alguien cerraba la puerta, el sonido me llegaba distinto, como si la madera recordara manos anteriores. Caminé a la cocina y encontré una tijera abierta sobre la mesa. No sé si alguien la dejó, o si fue un efecto de mi mente cansada. A veces la realidad se mezcla con la imaginación, y uno no sabe qué está viendo. Lo que sí sé es que, desde aquel primer contacto, mi vida dejó de ser la misma. Me volvía un hombre vigilante, más atento al crujido de una tabla, a la respiración del viento en la ventana. Los días pasaron, y la comunidad empezó a hablar de medidas. Algunos proponían subir al cerro para buscar respuestas. Otros decían que era mejor no provocar. Se hicieron pequeñas guardias en la plaza. Hubo reuniones en la iglesia y se encendieron más velas. Don Lucho llevó a la plaza un relato de su propia tía. La hija de mi tía vio luces en la noche y desde entonces su casa no fue la misma, decía. Y la gente murmuraba en acuerdo. Todo ese rumor nos envolvía como un manto frío. En una de esas tardes, cuando el sol caía con lentitud, vi la silueta del cerro recortada en rojo. La sombra parecía alargarse sobre el pueblo, y por un momento sentí que el cerro miraba hacia abajo con brazos largos. No sé si son imaginaciones mías por el cansancio, pero la experiencia de mirar siempre fue distinta después de lo ocurrido. El paisaje dejó de ser inocente. Recordé mis días de niño jugando en las lomas, sin miedo, y comparé esa inocencia con la que ahora tenía que cuidar como a un hijo. La nostalgia dolía. La vida cotidiana continuó a empujones. La milpa requería trabajo, la comida tenía que cocinarse, la ropa lavada. Pero por la noche todo tomaba otra forma. Lo que más me hirió fue ver a Teresa perder la alegría. Su risa se hizo corta, y el brillo de sus ojos se apagó como vela que se consume. Ella empezó a temblar cuando pasaba cerca de la cuna. Cuando la veía así, una ola de culpa me atravesaba. Había días en que pensaba que lo mejor era dejar todo y marcharnos, y otros en que la idea de abandonar la casa donde nacimos me parecía peor que cualquier peligro. Una tarde, después de una discusión más fuerte de lo normal, la gente del pueblo se reunió en la esquina. Don Martín habló con voz grave. Dijo que habría que mantenerse juntos, que las cosas que se mueven en la noche se alimentan de la división. Nos pidió que pusiéramos vigilia en los caminos, que sabíamos ver señales y que no nos engañáramos con la rutina. La reunión terminó sin soluciones claras, pero con la sensación de que algo se estaba formando. Una red de ojos y voces que no dejaría al pueblo solo. Al salir, vi a Teresa apoyada en la pared, con la cabeza entre las manos. Era la primera vez que la veía tan rendida. Entonces, vino la mañana en que encontré, sobre la lámina de la entrada, una figura hecha con lo que parecían manchas. No era un dibujo simple. Tenía forma de manos, de dedos largos,
y estaba colocada como si alguien hubiera presionado la palma contra el metal con intención de marcar un portal. Miré y sentí náuseas. Por más que tratara de raspar la mancha, algo en mí supo que no iba a desaparecer tan fácilmente. Guardé silencio y fui a avisar a don Lucho. Él me miró con ojos casi certeros y no dijo nada hasta que yo le conté todo. «No te vayas a volver loco», me dijo. «Las cosas quedan porque quieren que se queden». No sé si supe entonces que había comenzado un camino que nos iba a obligar a elegir entre pelear con lo que venía o huir y dejarlo todo. Había mucha gente que ya había decidido partir, y otros que, como yo, no podían arrancar sus raíces sin sentir que arrancaban una parte de sí mismos. Las divisiones fueron pequeñas, pero crueles. Algunos llamaban a la prudencia, otros a la determinación. Yo me sentía dividido entre mi tierra y la necesidad de proteger a mi familia. Esa tarde, mientras el cielo se ponía naranja y las sombras se alargaban por el corral, Teresa y yo conversamos por última vez en calma antes de que la noche volviera a asomar sus dientes. Ella tomó la mano del bebé y dijo, con la voz quebrada: «Si algo pasa, mátame antes de que te lo arrebaten». Sus palabras me golpearon como un palo. No voy a decir que improvisé promesas heroicas. Dije lo que sentía, que haría lo que hubiera que hacer para protegerlo. No es heroísmo, es instinto. Al decirlo, sentí que el peso de la responsabilidad me hizo más viejo. La noche llegó otra vez, y con ella un silencio espeso. Me senté en la oscuridad de la sala, observando la puerta. Afuera, el cerro silbaba con insectos y con ramas que se rozaban. En la distancia, una luz pequeña titiló y se apagó, como si alguien se hubiera equivocado con la linterna. No dormí. En la madrugada noté un movimiento en el techo. Rasguños suaves, medidos, casi como quien cuenta hasta 3 antes de tocar. Sostuve la respiración. Esta noche parecía distinta. Había un aire de decisión. Cuando pasó la primera hora, la cosa sopló por la ventana un aire que parecía traer consigo olor a agua estancada y a fruta vieja. Sentí el pelo de la nuca erizarse. Algo golpeó la ventana, no un golpe fuerte, sino leves toques, insistentes, que hacían aparecer ecos en mi pecho. No supe si debía mirar o no. Recordé la advertencia. Mirar puede paralizar. Y sin embargo, mi curiosidad fue más fuerte. Me acerqué con cautela y vi, en el reflejo del cristal, un movimiento que no correspondía. Una sombra se rozó con la ventana y por un instante, un perfil extraño quedó dibujado. Cuello alargado, boca que parecía estar abierta en una risa sin dientes. Respiré y una sensación de caída me invadió. No puedo decir más de lo que ocurrió después, sin que parezca que busco asustar por el gusto de hacerlo. Solo diré que la noche terminó con nuevos signos. Rasguños en la pared, un frío que no se explicaba por la temperatura y una sensación de que algo nos había elegido. La casa quedaba marcada, y nosotros también. Me aguanté las lágrimas en la oscuridad hasta que la luz del amanecer fue razón suficiente para moverme. Vi a Teresa con los ojos hinchados, sosteniendo al niño, mientras repetía una letanía que no sé de dónde había aprendido. A esa mañana llegó don Lucho con un gesto serio. Traía consigo noticias de otros ranchos. No éramos los únicos. Relató que por la noche anterior, otra familia había encontrado un espejo empañado con huellas en el borde, y que un niño había amanecido con un susurro pegado al oído, algo que nadie supo repetir. La comunidad estaba más nerviosa que nunca. Se habló de subir al cerro para ver si se podían hallar pistas, y también se habló de reforzar vigilia en la plaza. Yo miraba a los hombres hablar y sentía que sus sombras creaban versos de temor en el suelo. Esa tarde, cuando el sol bajaba, recibimos una visita de doña Refugio y don Martín juntos. Vinieron sin prisa, con la autoridad de quienes han cruzado la noche más veces que otros.
Nos miraron a Teresa y a mí, con ojos que llevaban historia, y nos pidieron que contáramos todo de nuevo, desde el principio. Lo hicimos con detalles, con la rabia y la tristeza a flor de piel. Ellos escucharon en silencio, sin juzgar, como ancestros que escuchan confesiones. Al terminar, don Martín nos dijo algo que me quedó pegado. No es que queramos que esto se vaya, es que debemos aprender a convivir con lo que no entendemos y, sobre todo, no perder la calma. No estoy seguro de que nadie, en ese momento, supiera realmente qué significaba perder la calma. Esa noche, antes de que la oscuridad nos obligara a cerrar los ojos, la gente del pueblo se reunió para decidir qué hacer. Había quienes querían subir al cerro esa misma noche y quienes pedían esperar. Teresa me miró como buscando un mandato y yo no supe dárselo. Me sentí como quien debe decidir entre hundirse en la nostalgia del hogar o salvar lo que más ama. Mientras todos discutían, yo me quedé mirando la cuna en silencio, dándole vueltas a la marca que no se quitaba, a la sensación que me decía que esto no había terminado. Sentí, por primera vez, que no éramos meros espectadores de lo que venía. Éramos actores forzados en un drama que no había pedido, y el libreto no venía con instrucciones. La primera parte de lo que pasó quedó así. Marcas, noches largas, recetas de palabras y gestos que trajeron consuelo temporal, y la certeza de que aquello volvería. Aprendimos a mirar al cerro con respeto, a andar acompañado, a alzar la voz cuando algo nos inquietaba. Pero también aprendimos algo más peligroso, que la amenaza era paciente. Y la paciencia es, muchas veces, peor que la inmediatez. Esa noche, al cerrar la puerta, me detuve un instante y escuché el latido de la casa. Algo dentro de mí sabía que pronto nos pedirían una decisión mayor, que nos exigirían un precio que no está escrito en la tierra. Caminé hasta la cuna, me incliné y la besé en la frente. Sus ojos, cuando se abrieron, parecieron no recordar nada. Yo sí. Yo recordé todo. Me senté en la silla de siempre y sentí que la casa latía con un ritmo que no era el nuestro. Había en el aire una especie de espera, como si algo respirara detrás de las paredes y contara los minutos hasta volver. No pasaron muchos días antes de que la gente volviera a reunirse. Esta vez no fueron charlas de mercado. Vinieron hombres con caras duras y mujeres con miradas tensas. Vinieron con la costumbre de los pueblos de hablar poco y decidir rápido. En medio de la gente, don Martín apoyó su bastón y dijo lo que ya sabíamos, pero que nadie quería decir en voz alta: que la paciencia del que acecha hacía más daño que la furia del instante. Se quedan para ver, dijo, y eso es lo que peor nos pone. Antes de seguir, te pido algo breve. Si te gustan estas historias y quieres escuchar más sobre cosas que pasan en los cerros, suscríbete y deja en los comentarios desde dónde nos escuchas. Esa pequeña luz ayuda a que estas voces no se olviden. La decisión que tomamos no fue una sola. Había quienes querían marcharse, empacar y buscar cobijo en la cabecera municipal. Otros querían permanecer, reforzar las puertas y no dar señales de miedo. Para mí, quedarse era orgullo y derrota a la vez. Había recuerdos incrustados en cada tabla de la casa: la marca en la puerta donde mi padre colgaba su sombrero, la hendidura de la mesa que hizo mi abuelo con la gubia, el hoyo donde enterramos un juguete con mi hermano, que ahora estaba lleno de polvo. Yo le debía a eso una fidelidad que pesaba como plomo cuando comparada con el silencio de una cuna. Pero la vida del pueblo no se detiene por miedo. Las tortillas se seguían moldeando, la milpa seguía reclamando manos. Esa tensión cotidiana nos hacía más reales, más humanos y a la vez más frágiles. Fue en esos días de actividad obligada que aparecieron testimonios nuevos. La señora del mercado dijo que su nieto comenzó a hablar en la noche con alguien que no veía. El viejo del molino afirmó que su perra ya no entraba al corral. Cada historia era una espina. Las voces que antes eran rumor,
Ahora tenían nombres. A las 3. El olor. La marca en la muñeca. Doña Refugio compartía cosas de su vida con quienes la escuchaban con respeto. Ella no hablaba como quien presume saber más, sino como quien ha visto pasar el tiempo y lleva cicatrices de historias. Me contó, en una tarde de lluvia, que cuando joven hubo una temporada en que las madres del pueblo se reunían para cantar y para vigilar. No explicó fórmulas ni cómo se hacía. Habló de miradas, de manos que se agarraban unas a otras y de rosarios que pasaban de mano en mano, mientras las mujeres contaban historias de cosquillas extrañas en las camas. Para ella, lo más importante era la comunidad unida. Cuando el miedo junta, busca dónde soltarse, me dijo, y yo escuché en eso una indicación tan práctica como un consejo de cómo cuidar a un hijo que tiene fiebre. A medida que los días corrían, 2 líneas se marcaban, la de los que preferían no mirar hacia el cerro y la de los que querían saber a qué altura quedaba la orilla del peligro. Hubo una partida de jóvenes, no muchos, rostros tensos, que una noche decidieron subir a ver si encontraban algo que llamara la atención. No estaban armados de odio, llevaban linternas, agua y una curiosidad temblorosa. Subieron en grupos pequeños, con la idea de no provocar. Al volver, contaron de luces que aparecían y se apagaban, de senderos con huellas que no tenían inicio y de rocas con manchas como quemaduras. Lo dijeron con la voz baja, como pidiendo perdón por haber visto algo que no querían. Sus ojos tenían algo distinto, una mezcla de asombro y cansancio que nos dejó a todos sin palabras. Fue entonces cuando comprendí que el peligro no solo visitaba las casas, se había transformado en paisaje. La montaña, el cerro que hasta entonces había sido escenario de paseos y predios, se volvió personaje con voluntad. Esa sensación convirtió en extrañas hasta las rutinas más pequeñas. La ida por agua al arroyo, la búsqueda de leña, el paso por la vereda. Me vi a mí mismo midiendo la distancia entre mi cuerpo y el cerro, como quien evalúa hasta dónde puede estirar una cuerda sin que se rompa. La segunda gran noche no fue como la primera. No fue un hecho aislado. Fue un golpe coordinado, una marea que vino de distintos puntos a la vez. Empezó con un sonido bajo, casi secreto, que llegó de la calle, un roce que parecía arrastrar vidrio. Al principio pensamos que eran ramas, luego las voces. No hablaban en español como nosotros. Eran sonidos largos, guturales, como si alguien hablara una lengua antigua con la lengua pegada en los dientes. Las ventanas comenzaron a recibir formas, perfiles que se asomaban y desaparecían, rostros que se pegaban al vidrio con calma estudiosa, midiendo, como quien lee un nombre en una lista. Recuerdo que aquella noche Teresa se quedó conmigo. Habíamos decidido no separarnos, dormir en la misma sala, con colchones en el piso, destinados a sostenernos en la vigilia. Emiliano dormía con un chal apretado a la cintura. Los minutos se alargaban hasta hacerse pesas. De pronto llegaron golpes suaves en la puerta, ruiditos precisos, como si alguien contara hasta 3 y luego se detuviera. Mis manos, que ya habían aprendido a tensarse, se cerraron alrededor del borde de la puerta. Me levanté a paso lento, con los ojos pegados a la rendija que nos poníamos por costumbre en caso de tormenta. No vi nada al principio. Luego, al abrir solo un poco, la oscuridad fuera tenía la forma de un cuerpo inclinado. Fue entonces cuando la casa de la vecina, la señora Rosa, dio un grito que partió la noche. Su voz no era solo miedo, era alarma, era llamado a juntarse. Corrimos, los hombres del barrio y las mujeres que alcanzaron a salir. Las escenas se multiplicaron. Huellas como de dedos en la lámina, espejos empañados con figuras que parecían huellas de aliento, tijeras tendidas en cruces en los dinteles, y más rostros en las lunas de las ventanas. No puedo asegurar que todas las cosas que vimos fueran obra de la misma entidad. A veces, la mente junta piezas y las convierte en mosaico. Lo que sí sé es que la sensación colectiva fue de estar rodeados.
Entró en la casa una figura distinta a la primera. No venía encorvada con manos diminutas. Su cuello era largo, y su cabeza se inclinaba como quien observa desde ángulos imposibles. Tenía ojos como 2 semillas oscuras, y una boca que, cuando se abría, dejaba escapar un sonido viscoso, casi un chorro de agua que cae en tinaja vieja. La voz que salió de ahí no era un grito, era una especie de cántico que se pegó a la madera. Alguien, desde la calle, comenzó a rezar en voz baja. No era una oración formal, sino una repetición de palabras aprendidas de las abuelas, un murmullo que se multiplicó por la cuadra. Los hechos se sucedieron con brutal rapidez. La figura aproximó una mano a la cuna de la casa del frente, y la mano dejó una marca fría en la lámina. En otra puerta, un círculo oscuro apareció repentinamente. No era sangre, no era barro. Era algo que parecía absorber la luz. Los niños lloraron, los perros huyeron, la gente puso lo que pudo frente a las puertas. Espejos, tijeras, objetos que en nuestra tradición simbolizan protección. No voy a enumerar cómo se hacen las cosas, ni dar recetas. Solo diré que fueron gestos de desesperación y costumbre, manos que repiten actos que han visto hacer cuando el miedo aprieta. En un momento las figuras vinieron juntas, por varios lugares a la vez, como si alguien demasiado paciente hubiese decidido probar hasta cuántas casas cabía acosar en una sola noche. La claridad era mínima, la luna nos dio la espalda. La criatura que vino a nuestra casa no entró de forma evidente. Sentí que su aliento rozaba la cuna desde la sombra, como un viento que trae olor dulzón de fruta pasada. Intenté moverme para agarrarla, para arrastrarla fuera, pero la voz de alguien en la calle me llamó. No la mires directo. La advertencia funcionó como un imán que me mantuvo en sitio. Aún así, tuve la visión de dedos largos tocando el borde de la cobija. Al amanecer, la cobija estaba arrugada de una manera que no conocíamos. Había un dibujo en la tela con una sombra que no se iba al sol. La noche terminó con más de lo mismo. Rasguños en la pared, la pluma de un pájaro clavada en la puerta de una casa que no era de un ave. Entre los vecinos se habló de la depravación del acto. No buscaban saquear, buscaban marcar. Como si dejaran en la gente la sensación de que habían pasado por allí y podrían volver cuando quisieran. La gente comenzó a mirar a su propia casa con ojos de extraño. Al día siguiente, la comunidad quedó lenta. Las mujeres lavaron las ropas con manos que temblaban. Algunos hombres salieron con machete y fueron tan solo a revisar los límites de sus terrenos sin entrar en la maleza. Don Lucho se sentó en la entrada de su casa y dijo algo breve. No es que tengan prisa, tienen paciencia. Todo el pueblo parecía aprender ese adjetivo como una palabra nueva para nombrar el peligro. Uno de los efectos más crueles fue la inestabilidad de los niños. Emiliano comenzó a despertarse con un gemido que era más viejo que su edad. A veces parecía que intentaba recordar un sueño que no le pertenecía. A veces su mano se estiraba en la oscuridad, buscando algo que no estaba. Lo llevamos con el médico del pueblo. El doctor negó la mayor parte con frases de cuidadoso escepticismo. Son terrores nocturnos, dijo. No dije que no porque el diagnóstico no era para mí la respuesta total. En la noche, cuando la casa crujía, esas explicaciones parecían pequeñas como fósforos en una tormenta. Hubo un episodio en el que la presencia se manifestó con más intención. Fue en la casa de un matrimonio joven que vivía en la orilla del rancho. La madre contó que, a mitad de la noche, unas manos se posaron sobre su vientre. No sé si el verbo acertó a lo que ocurrió, pero el recuerdo que guardó en su piel era seco. Una sensación de compresión y luego una liberación, como si alguien respirara sobre la frontera entre la piel y el aire. El niño mayor despertó asustado, con las palabras atropelladas. Me dijo que no mirara, que no hablara. La palabra dijo no puede tomarse literalmente en todos los sentidos, pero lo que sí se sintió
fue la imposición de una voz que no pertenece a la familia. Eso dejó a la madre con una mirada que buscaba en todas las noches una respuesta que no hallaba. Doña Refugio y don Martín se convirtieron en un punto de referencia para muchas familias. No por garantía, sino por compañía. No eran héroes ni promesas, eran manos que se ofrecían. Doña Refugio contó una vez una historia de su infancia en la que la gente del pueblo tuvo que unirse para soportar el miedo. No fue una pelea de quien gana, sino que aprendimos a no estar solos, dijo con la voz como arena. Don Martín, por su parte, habló de pérdidas, de su hermana que había desaparecido cuando él era joven, sin decir nombres ni culpas, y de cómo el dolor le enseñó a no ser desdeñoso con el miedo. Sus historias no aplacaban el temor, lo humanizaban. La noche decisiva llegó en una madrugada sin luna, varios días después de la gran oleada. Recuerdo la acumulación, semanas de vigilancia que había vuelto mi cuerpo un animal que escucha siempre. Aquella madrugada, el viento no soplaba. El aire parecía estar conteniendo la respiración. Las voces llegaron otra vez, pero esta vez con un matiz. Una coreografía de golpes y de leves cantos, como si las figuras se comunicaran entre ellas y al mismo tiempo nos tuvieran a prueba. Varios hombres del pueblo se reunieron en la plaza y decidieron hacer lo que llamaron una ronda. Nada heroico, solo gente que camina en grupo por los caminos. Yo salí con Teresa, con los ojos inyectados de cansancio y el corazón como un tambor. Caminando por la vereda, vimos movimiento en las ventanas. Rostros. No todos eran iguales. Había algunos que parecían mujeres viejas con cabellos sucios, otros que parecían niños demasiado estirados. Lo que unía a todos era una calma que no era humana, una paciencia que se sentaba y esperaba. Nos detuvimos frente a la casa de la vieja hacienda y vimos que alguien había dejado un símbolo en la lámina del portal. No sabría decir con palabras si era dibujo o marca, pero sí puedo decir que al verlo se me heló la sangre. Era un signo que repetía la forma de dedos alargados, como si alguien hubiera impreso su mano al metal muchas veces. Esa noche sucedió lo que nadie pudo describir bien con la luz del día. Llegaron muchas figuras a la vez. Las casas se llenaron de gritos ahogados, de manos que se cerraban sobre puertas, de niños que se escondían debajo de camas. Una pareja del rancho de la Loma dijo que sintió en la respiración algo que les habló con palabras que parecían mezcla de risa y de aviso. Yo, en un momento dado, vi a Teresa doblarse sobre Emiliano y decir una oración con la voz como cuero, seca por la noche. No sé si las palabras la protegieron. Lo único seguro es que la mantenían en pie. La confrontación no fue de látigos ni de golpes dados con rabia. Fue más bien una prueba de resistencia. ¿Cuánto podría sostener la gente su presencia? ¿Y cuánta atención era necesaria para mantener a salvo una cuna? Nos dimos cuenta de que las figuras se retrocedían cuando había movimiento, cuando la comunidad se reunía en voz. No afirmo que la unión nos otorgara protección absoluta. En varias casas llegaron marcas de nuevo, pequeñas, como estampas oscuras que el sol no había logrado arrancar. Lo que sí percibimos fue que la presencia no buscaba destruir en la prisa. Buscaba impresionar, marcar, recordar que podía volver cuando quisiera. En medio de todo, vimos algo que aún me hiela. Un grupo de rostros se pegó a la pared de la casa abandonada al final del camino. No había nadie en esa casa desde hacía años. Las figuras dibujaron con las manos la vieja puerta, y cuando el amanecer llegó, la puerta quedó con marcas profundas, como si alguien hubiese puesto toda su fuerza para decir, «Aquí estuve». Fue un insulto, pensé, o una promesa. No sé cuál de las dos cosas era peor. Después de esa noche, la gente decidió que algunos tenían que dejar la casa. No fue una decisión colectiva ni uniforme. Para algunos, la tierra pesó más que el miedo. Para otros, el amor por la familia ganó
y empacaron lo esencial sin demora. Teresa y yo tuvimos la discusión que muchos conocen. El corazón, queriendo permanecer, y la razón, pidiendo salir. Al final, optamos por partir por un tiempo. No fue huida. Fue una pausa. Decidimos ir a la casa de la tía de Teresa en el pueblo, con la idea de no dejar la casa sola completamente. Alguien de confianza vendría a regar las plantas, a pasar de vez en cuando. No quisimos que alguien de afuera se sintiera señalado. Había en la salida una sensación de derrota que se asemejaba a una amputación. Dejábamos algo vivo, y nos lo llevábamos en la memoria. Los primeros días en la casa de la tía fueron de ajuste. Emiliano dormía más tranquilo, pero a veces se despertaba con la mirada perdida, como si reconociera un olor que solo aparecía en sueños. Teresa volvía a recuperar la risa a medias. Mis hermanos me llamaban para preguntar si regresábamos. Yo no supe qué responder. Volvía a visitar la casa a ratos, midiendo si la distancia me hacía menos temeroso o simplemente permitía que el recuerdo se calcine con menos dolor. Fue en una de esas visitas cuando vi la casa más de cerca y descubrí que el metal de la puerta no solo tenía marcas. Tenía un hollín viejo, una sombra que no salía con agua ni con raspado. Me quedé mirando el signo y sentí que una parte de mí se había quedado allí, aferrada al remoto olor a café de las mañanas de antes. Con el paso de los meses, el pueblo y la gente encontraron modos de seguir. Hubo quienes volvieron a la casa y no salieron nunca más de allí. Hubo quienes se fueron a la ciudad y la nostalgia los persiguió sin descanso. Don Lucho, por ejemplo, siguió yendo a la plaza con su periódico y mirando el cerro como si le hubiera quitado algo que le pertenecía. Doña Refugio insistía en visitar a las familias para charlar, no para imponer certezas, sino para tejer una red de compañía. Don Martín fue, en un sentido, quien menos habló. Su quietud decía más que cualquier narración. En la cantina, a veces la gente se reunía y comentaba con voz grave que las cosas no se terminan con un solo episodio. Son cadenas que se desatan con el tiempo. La casa quedó marcada. Y no solo la casa. Nosotros quedamos con una cicatriz que no se ve, pero que se siente con cada ruido. Emiliano, con los años, creció sin recordar conscientemente la primera noche. Sus recuerdos estaban amañados por imágenes fragmentadas y sueños que olían a fruta podrida. Aprendió a jugar con la normalidad que se le permitió. Reír con otros niños, correr en la vereda, mojarse en el arroyo. Pero en ciertas ocasiones, ante sonidos nocturnos, su cuerpo se tensaba como si una memoria antigua lo atravesara. Teresa y yo aprendimos a convivir con ese aspecto, a no preguntarle demasiado y a no contarle historias que pudieran traerle imágenes innecesarias. La protección, si alguna vez existió, fue siempre parcial. Con el tiempo, vinieron momentos de lucidez sobre lo ocurrido. Aprendimos que la religión, la curandería popular, la ayuda mutua y la ciencia médica ofrecen miradas distintas, sin que ninguna tenga la palabra final. Para nosotros, fueron herramientas que tomamos por cariño y por necesidad. Me gustó ver cómo la comunidad se acercaba en la fragilidad y no en el juicio. Vi a personas que en otras circunstancias hubieran mirado de lejos, arrimarse para dar comida, para hablar sin dramatismos, para ofrecer una cama por si fuera preciso. Eso me enseñó que, en el fondo, lo que nos salvó no fue una fórmula, sino el sostenernos cuando todo parecía inclinarse. Volví muchas veces a la casa abandonada, que había quedado al final del camino. Entré con la luz del día y toqué las marcas en la pared. Tenían la textura de una memoria. Había un olor persistente, que era mezcla de humedad y polvo viejo. En la cuna, un juguete de trapo yo lo había guardado, y ahora lo encontré cubierto por el paso del tiempo. La tela tenía una mancha que no se iba. No lo tiré. Me llevé una fotografía de la puerta para recordar que el lugar seguía allí, a la espera. No por esperanza, sino por constancia.
La gente del pueblo hablaba de noches más silenciosas con el tiempo, de años en que las cosas se aquietaban, y de otras en que se renovaban las señales. Nadie ofrecía garantías. La lección fue dura. El mal, la presencia que nos visitó, no fue un enemigo que se vence con una sola acción, sino algo que retorna con la paciencia de quien ha hecho de la espera su hábito. Eso dejó una marca en nosotros, que no se mide en noches, sino en el modo en que miramos el cerro cuando cae la tarde. Años después, regresé con mis hijos a la casa alguna vez. La puerta sigue con esa marca que se instala en mi memoria como una sombra familiar. Caminé por la sala y sentí el eco de los pasos que dimos en la madrugada. Las tablas crujieron igual. Algunas tablas están más gastadas, otras huecas. Dejé que mis hijos corrieran, que ese terreno se llenara de risas otra vez, porque no quería que la casa fuera únicamente un mausoleo de miedo. Pero al mirar la cuna vacía, comprendí que en nosotros quedó otra cosa: la costumbre de velar. Aprendimos a no dejar solo a nadie durante la noche, a hacer vigilias por si un vecino necesita, a contar historias de antes con el tono que hace compañía y no terror. No puedo cerrar esta narración con certezas absolutas, ni con un final luminoso y limpio. La experiencia nos dejó heridos pero vivos. Aprendimos que la vigilancia es una forma de amor. Aprendimos que los curanderos, las plegarias y las juntadas no prometen milagros, prometen compañía y tiempo. Aprendimos que la paciencia de lo que acecha es la parte más difícil. No porque sea fuerte, sino porque espera el momento justo. Y nosotros, por nuestra parte, aprendimos a convertir la espera en cuidado. A veces, en las tardes, me siento en la puerta y miro el cerro. Veo cómo la luz se rompe en la copa de los árboles y pienso en los rostros que vi esa noche, en las manos largas que marcaron una lámina y en los susurros que se pegaron a la cuna. No puedo garantizar que todo eso desaparezca. No soy hombre de certezas absolutas. Solo puedo decir lo que viví. Que la familia quedó marcada. Que varios vecinos tomaron caminos distintos. Y que en nuestra casa, la memoria sigue viva como una herida que enseña a reconciliarse con la propia fragilidad. Si algo de lo que te conté toca alguna fibra tuya, si tienes una historia parecida o conoces a alguien que haya vivido algo así, compártelo en los comentarios. Tu experiencia puede ayudar a que estas voces no se queden en el olvido. Y si te estremeció lo que oíste, suscríbete para seguir escuchando relatos que surgen de los rincones donde la tierra guarda memorias largas y los cerros, a veces, no nos dejan en paz.